¿Alguna vez te has preguntado por qué las heridas que más duelen son precisamente las que parecen nunca cicatrizar? ¿Por qué ciertos gestos, palabras o silencios permanecen vivos dentro de nosotros, como ecos atrapados en el fondo de un abismo que nadie ve? Tal vez en el silencio de la noche ya hayas sentido que cargas marcas invisibles, cicatrices que nadie reconoce, pero que moldean cada paso, cada elección, cada miedo. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en esas heridas, en esas sombras olvidadas, donde habita el poder más inquebrantable que jamás hayas tocado? Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nuestro inconsciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. Si este contenido toca tu alma, dale like al video y suscríbete al canal para que el viaje continúe a tu ritmo. El dolor que te causaron no ha desaparecido, se escondió, se enterró en capas profundas, donde aprendiste a sobrevivir sin sentir, a sonreír sin confiar, a seguir sin creer. Pero lo que pocos saben, y casi nadie te enseñó, es que todo dolor, cuando se reconoce, tiene el poder de convertirse en un portal hacia la verdadera transformación, hacia la fuerza que no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino del coraje de sumergirse en él con los ojos abiertos. No fuiste roto, fuiste forjado. Cada lágrima que cayó en silencio alimentó raíces que hoy sostienen tu alma, solo que aún no te han mostrado cómo transformar tu dolor en poder creador. Aún no te han contado que, detrás del resentimiento, existe un llamado a la individuación, el proceso de convertirte en aquello para lo que naciste. Y ese llamado solo puede ser respondido por quien se atreve a mirar la oscuridad y reconocer en ella una parte de sí mismo. Tal vez pasaste la vida intentando demostrar tu valor a quienes nunca supieron ver, intentando ser demasiado fuerte, demasiado bueno, demasiado invisible, y en ese esfuerzo por encajar, abandonaste partes enteras de tu ser. Pero hay un momento, un punto de inflexión, en el que el sufrimiento deja de ser algo que te atrapa y comienza a ser el fuego que te libera. Ese momento sucede ahora, en este preciso instante, cuando comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas huir del dolor, porque no vino para destruirte, vino para despertarte. Y entonces te pregunto, ¿hasta cuándo vas a permitir que el dolor dicte quién eres? ¿Estás dispuesto a encararlo, no como enemigo, sino como maestro? ¿Estás listo para entender que lo que hicieron contigo no define lo que vas a hacer con ello? Porque cuando honras tus heridas como semilla de fuerza, cuando integras lo que fue rechazado, algo dentro de ti despierta, y ese algo es simplemente imparable. Hay un lugar dentro de ti donde el dolor fue enterrado vivo, un lugar que nadie ve, pero que moldea todo lo que eres, las palabras que eliges callar, las sonrisas que finges sostener, las decisiones que tomas con el corazón vacilante. Y es allí, en ese territorio silencioso del alma, donde comienza el verdadero viaje. Jung nos enseñó que lo que no se trae a la conciencia regresa como destino, y tal vez, sin darte cuenta, estés viviendo un destino que no elegiste, solo repitiendo los traumas que nunca entendiste. Toda herida emocional es como una carta que el inconsciente envía al consciente, pero casi nadie sabe cómo leerla. Preferimos anestesiar, disfrazar con productividad, distracciones, relaciones superficiales, pero el dolor no desaparece, se transforma en sombra, y la sombra, cuando se ignora, toma el volante de nuestra vida y nos dirige en círculos, siempre de vuelta al mismo vacío. ¿Cuántas veces has sentido que regresabas al punto de partida a pesar de tanto esfuerzo? Es que no hay cura sin confrontación, no hay libertad sin conciencia, y no hay transformación sin el coraje de mirar hacia adentro, hacia aquello que pasaste toda tu vida tratando de esconder. Jung llamaba a este proceso individuación, el regreso a la totalidad de la psique, donde cada parte negada necesita ser rescatada e integrada. Y entre todas esas partes olvidadas, el dolor es la guardiana del portal. No se trata de vencerlo, sino de atravesarlo, de dejar que revele lo que te has convertido para sobrevivir y lo que necesitas convertirte para vivir de verdad. La verdad es que el dolor que te causaron nunca fue solo dolor, fue el inicio de un camino solitario,
Sí, pero también sagrado. El dolor es el grito del self pidiendo paso. Es la señal de que hay algo esencial dentro de ti que fue violado y que necesita ser restaurado, no solo superado. No estás roto, estás en proceso, y todo proceso profundo exige atravesar la noche oscura del alma con los ojos abiertos y el corazón firme. Entonces la verdadera pregunta ya no es ¿por qué esto me pasó a mí? La pregunta ahora es ¿quién necesito convertirme para que esto ya no me defina? Cuando comienzas a entender tu historia como símbolo, no como sentencia, todo cambia. El dolor deja de ser una carga y se convierte en una herramienta, y lo que te hirió comienza finalmente a forjarte. Imagina tu dolor como un personaje olvidado dentro de un teatro oscuro. Él espera en silencio entre bastidores, deseando solo ser visto, pero en lugar de abrir el telón, cerraste la puerta del escenario y dejaste la sala vacía. Jung decía que todo lo que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que no aceptamos o comprendemos regresa como destino, no porque estemos condenados, sino porque el inconsciente tiene sed de integridad. Quiere recordarnos quiénes realmente somos, aunque sea a través del malestar. ¿Cuántas veces intentaste seguir adelante sin mirar atrás? Intentaste olvidar lo que sentiste, fingir que no dolió, actuar como si lo hubieras superado, pero el cuerpo no miente. Las reacciones, los disparadores, los miedos irracionales, todo eso es la voz de la sombra pidiendo ser escuchada. Y ignorar esa voz es como tapar el sol con una lona. Sobrevives en la oscuridad, pero nunca floreces. El dolor, cuando se niega, se transforma en proyección. Comienzas a ver en otros lo que no soportas reconocer en ti. Creas enemigos, repites patrones, atraes relaciones que reflejan exactamente la herida que nunca sanaste. Jung llamaba a esto el fenómeno de la proyección, un intento inconsciente de deshacerse del dolor, colocándolo fuera de uno mismo. Pero la única salida real no está en culpar al mundo. Está en volver la mirada hacia adentro y preguntarte, ¿qué revela esto sobre mí? Es ahí donde comienza la verdadera alquimia interior. El dolor, cuando se integra, se convierte en oro psíquico. El sufrimiento deja de ser algo que te atrapa y comienza a ser algo que te enseña. Y cuanto más conciencia traes a este proceso, más libre te haces. No libre del dolor, pero libre del poder que él tiene sobre ti. Y eso cambia absolutamente todo. Porque a partir de este momento, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de tu renacimiento. No como alguien que borró el pasado, sino como alguien que lo resignificó, que lo transformó en mapa, que aprendió a usar las piedras que le arrojaron para construir su propio camino. Hay una fuerza bruta que nace del reconocimiento del dolor. No se trata de fuerza en el sentido común, la que endurece, la que se cierra, la que construye muros. Es una fuerza silenciosa, subterránea, casi invisible a los ojos del mundo. Jung la llamaría el poder del self, el centro organizador de la psique, que comienza a emerger cuando el ego se rinde a la verdad interior. Y esa verdad, casi siempre, comienza con la frase, no estoy bien, pero estoy dispuesto a ver. En ese momento, algo comienza a reconfigurarse dentro de ti. La armadura que vestiste durante tantos años comienza a resquebrajarse y por primera vez la luz entra por las grietas. Pero esa luz no es consuelo inmediato. Revela lo que estaba oculto. Saca a la luz miedos antiguos, recuerdos olvidados, partes de ti que habías exiliado para sobrevivir. El viaje de individuación no es una línea recta, es una espiral que te invita, una y otra vez, a descender a los sótanos del alma para rescatar lo que fue dejado atrás. El dolor que te causaron se transforma, entonces, en instrumento de revelación. Cada humillación vivida, cada abandono, cada rechazo, todo eso empieza a tener un nuevo significado, no como justificación, sino como símbolo. Y Jung nos enseñó que el símbolo es el lenguaje del alma. Cuando comienzas a interpretar tu historia con los ojos del inconsciente, descubres que cada evento fue un espejo, cada caída una iniciación y cada lágrima un bautismo silencioso hacia tu esencia más indestructible. Es por eso que ya no necesitas luchar para parecer fuerte, porque ahora entiendes que la verdadera fuerza no es una performance, es una consecuencia natural de la integración. Te vuelves imparable no porque ignores el dolor, sino porque aprendiste a bailar con él, a reconocerlo como parte de tu ser, sin identificarte con él. Como dijo Jung, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es precisamente esta conciencia
la que comienza a liberarte de la necesidad de aprobación, liberarte de la compulsión de repetir patrones, liberarte de la trampa de intentar arreglar el mundo para evitar sentir lo que necesitas sentir, porque ahora comprendes, todo lo que te hirió, en realidad, te estaba moldeando. Y cuanto más te permites enfrentar el dolor con presencia y coraje, más te acercas a algo que nadie puede quitarte, tu integridad. Ahora imagínate parado frente a un espejo antiguo, polvoriento, olvidado en el fondo de una casa abandonada. Te acercas, soplas el polvo y por primera vez te ves a ti mismo, no como la imagen que aprendiste a sostener, sino como la totalidad que siempre fuiste. Jung llamó a este momento de reencuentro con el self, el retorno al origen. Es cuando el ego deja de pelear con lo que siente y empieza a cooperar con aquello que necesita nacer dentro de sí. Pero este nacimiento exige muerte. Muerte de viejas creencias, de historias que repetías sobre ti mismo, de pactos silenciosos que hiciste para no desagradar, para no ser rechazado, para encajar en el espacio que el mundo te ofreció. Y el dolor fue, muchas veces, el precio que pagaste por abandonarte. Ahora, en este punto del viaje, se convierte en brújula. Donde duele es donde algo pide ser visto con nuevos ojos. La mayoría de las personas huye de este espejo. Tienen miedo de encontrar allí aquello que fue descuidado durante toda una vida. Pero tú llegaste hasta aquí porque algo en ti está listo. Listo para dejar de esconderse, listo para dejar de castigarse, listo para reconocer que detrás del dolor vive una sabiduría que no puede ser enseñada con palabras, solo puede ser vivida. Y esa sabiduría tiene un nombre: verdad. La verdad que evitaste sentir ahora se muestra como liberación. Y no es una verdad impositiva, moralista o fría. Es una verdad íntima, reveladora, amorosa. La verdad de que eres mucho más de lo que te hicieron, que el dolor que te causaron ya no necesita ser repetido internamente, que hay una elección posible entre continuar en el ciclo de la herida o iniciar el ciclo de la creación. Y al dar este paso, te vuelves imparable. No porque hayas vencido todo, sino porque lo integraste todo. Porque aprendiste a caminar con el dolor, sin dejar que te paralice. Porque descubriste que ser entero es mucho más poderoso que ser invencible. Y ser entero, al final, es lo que te da acceso al tipo de paz que no depende de nadie más. Tal vez ahora te des cuenta. Todo lo que te lastimó en realidad te empujaba hacia adentro. Como si la vida, en su sabiduría cruda, te hubiera guiado a través de sombras, no para destruirte, sino para despojarte de todo lo que no eras tú. Y Jung se nos revela enseñó cuando que el aceptas inconsciente dolor, no quiere no como castigarnos, enemiga, quiere sino hacernos como enteros. iniciadora. Y para eso, Como portadora necesita de una llamar nuestra invitación atención, que ya no puede ser y pocas pospuesta. cosas gritan más La fuerte que el elección de dolor. convertirte en quien Pero hay eres. algo que el dolor no puede En este tocar. punto del viaje, El centro todo silencioso de tu alma. Ya no buscas culpables. La parte no de ti porque que los siempre errores hayan observó, dejado de existir, incluso cuando estabas sino caído, porque comprendiste incluso que el cuando verdadero creíste poder que había está algo mal en cómo contigo. respondes a ellos. Esa parte, Y tu respuesta, el self, ya no es tu reactiva. naturaleza original. Viene de un lugar de No presencia. necesita ser construida, solo revelada. Dejas de vivir en piloto automático de la herida y empiezas a actuar con conciencia, con propósito, con lucidez. Eliges dónde pisas, reconoces lo que sientes. Ya no te traicionas para encajar en historias que no son tuyas. Es aquí donde se instala lo inquebrantable. Y no es un estado mágico de perfección. Es un estado de presencia. Es saber que, pase lo que pase, estás contigo. Que, incluso ante la pérdida, el rechazo o el caos externo, hay algo dentro de ti que permanece entero. Ese es el verdadero sentido de volverse imparable. No ser inmune al dolor, sino no ser más definido por él. Es transformar la cicatriz en símbolo, la herida en portal, la caída en nacimiento. Y tal vez ahora comprendas el porqué de haber pasado por todo esto. No para endurecerte, sino para aprender a amarte a ti mismo donde nadie te amó, para encontrar sentido donde solo había ruido, para hacer las paces con todo aquello que un día intentaste olvidar. Porque en el instante en que abrazas el dolor, sin identificarte con él, algo sagrado sucede. No solo te curas, te conviertes en un sanador silencioso,
un faro para quien aún está perdido en la noche oscura del alma. Después de todo lo vivido, sentido y comprendido, queda el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plena presencia. Ese que solo puede surgir cuando todas las voces internas cesan, cuando el ego se inclina ante el alma y el alma descansa en sí misma. Jung llamaba a este estado retorno al centro, un reencuentro con aquello que jamás estuvo fuera de ti, solo cubierto por las máscaras que el dolor un día te obligó a usar. Ahora, miras hacia atrás y ya no sientes rencor. No porque hayas olvidado lo que sucedió, sino porque ya no cargas el veneno de la identificación. La herida fue integrada, la sombra fue reconocida, el enemigo interno fue acogido. Todo aquello que te dominaba perdió el control porque dejaste de luchar contra ti mismo. Y esa es la verdadera revolución, aquella que ocurre en silencio, cuando te sientas frente a tu alma y dices, estoy aquí, entero, tal como soy. Es en este instante cuando nace una nueva forma de existir. Ya no buscas redención en el otro, no te proyectas en el mundo esperando salvación, no imploras respuestas fuera de ti. Comprendiste que todo lo que buscabas, seguridad, amor, dirección, solo podía ser encontrado cuando dejaste de huir de tu propia presencia. El dolor te enseñó a parar, y al parar te viste, y al verte te diste cuenta. Lo que llamabas fuerza era solo defensa, y lo que llamabas debilidad era solo humanidad. Jung decía que lo más difícil no es aceptar los aspectos oscuros de los demás, sino reconocer que aquello que juzgamos en los otros vive en nosotros. Y cuando reconoces esto sin culpa, sin vergüenza, sin máscara, nace un tipo de compasión que no puede ser enseñada. Empiezas a ver al otro no como una amenaza, sino como un reflejo, como un mensajero, como un espejo del mismo viaje que atravesaste. Y eso te hace humano, profundo y paradójicamente libre, porque al final, todo lo que querías era ser libre, libre del dolor, del pasado, de las armaduras. Pero la verdadera libertad no vino cuando todo pasó. Nació cuando dejaste de huir, cuando entendiste que no era el dolor lo que te ataba, era el miedo de sentirlo. Y ahora, al atravesarlo por completo, caminas diferente. Tus pasos son más livianos. Tu presencia es más firme. Ya no necesitas probar nada más, porque ahora sabes quién eres. Al final no se trata solo del dolor que te causaron, sino de lo que decides hacer con él. La herida puede ser una prisión o un portal. Puede mantenerte atado al pasado o revelar el poder oculto que aún no sabías poseer. Jung nos enseñó que el oro está en la sombra, y es justamente donde fuiste quebrado donde reside la fuerza que aún puede levantarte. No para que te conviertas en invulnerable, sino para que, incluso vulnerable, seas inquebrantable. Tal vez ahora puedas ver, el dolor no vino para destruirte, sino para iniciarte. Te mostró dónde está tu alma, porque aquello que más duele generalmente es lo que más importa. Y si permites que la experiencia se transforme en conciencia, nada ni nadie podrá volverte a hacer daño de la misma manera. La herida cicatriza, pero el aprendizaje permanece. Y con él nace algo nuevo. Una versión de ti que ya no teme a la caída porque aprendió a volar por dentro. El viaje de convertirse en quien eres exige coraje para enfrentar el espejo interno sin desviar la mirada. Exige que reconozcas tus rasgos más oscuros y en lugar de reprimirlos, los acules. Porque el verdadero poder no está en parecer fuerte, sino en integrar todo lo que fue rechazado. Lo que más luchas por esconder puede ser exactamente lo que te liberará. Es por eso que el proceso es doloroso, porque renacer siempre exige dejar algo viejo atrás. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está despertando. Tal vez sea el momento de dejar de huir del dolor y comenzar a escuchar lo que está tratando de decirte. ¿Qué parte de ti aún no has aceptado? ¿Qué parte tuya necesita ser vista, tocada, honrada? No esperes más que el mundo te valide. Lo que buscas afuera solo podrá ser encontrado dentro. Y es en este preciso momento cuando comienza la transformación.
cuando eliges mirar con conciencia aquello que antes te paralizaba. El dolor que un día te hizo callar puede ser el mismo que ahora te da voz. Que esta verdad siga resonando dentro de ti, incluso después del final de este video. Y si esto tocó algo profundo, compártelo, dale like, comenta, suscríbete, no por obligación, sino porque tal vez estés listo para formar parte de un espacio donde las heridas son sagradas y el autoconocimiento es el camino. Estamos juntos en esta travesía y recién comienza.